actual integrante de Daria Comunidad Bolivia, soy parte del Consejo Comunitario Representativo y estoy ocupando una cartera que es la cartera de responsable de asuntos administrativos y gestión. Yo soy de la comunidad Gilataypiuta Collana, del departamento de Oruro, de la provincia de Sajama, ¿no? Si bien he nacido en La Paz, pero mis memorias de la infancia se encuentran en mi comunidad, porque pues mis papás son de esa región, ¿no? Entonces he debido estar en allá como unos 5 años, ¿no? Y después de eso hemos tenido que emigrar justamente a la ciudad para poder continuar con nuestros estudios, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Buscar mejores días y un mejor futuro, ¿no? Cuando no éramos tampoco tan conscientes de que en realidad, ¿no? Eso que estábamos buscando se encontraba allí, ¿no? Cuando iniciamos y nos descubrimos como personas de diversa orientación sexual y identidad de género, en el caso mío y los que tal vez comparten un poco mi realidad, nos identificamos en un primer momento como gays, ¿no? Porque es lo que te enseñan, es lo que hay, es lo que encuentras, ¿no? Sin embargo, a medida que he ido como que haciendo una introspectiva, ¿no? Y también identificando cualidades personales mías, me daba cuenta que a lo mejor el término gay no era un término que me identificaba, porque para empezar el término gay es un término en inglés, ¿no? Entonces yo decía, pero yo no soy ni estadounidense, no soy europea, nada por el estilo, o sea, ¿por qué soy gay, no? Y aparte que también el ideal del gay es el clásico hombre masculino, ¿no? El rubio, ¿no? Que tenía unas características, ¿no? que se relacionan y responden al ideal de la blanquitud. Y yo me ponía a pensar, no creo que tenga esas características por un lado, pero por el otro lado tampoco soy tan masculino. En ese sentido, pues en algún momento he dicho, yo no soy gay, a lo mejor puedo ser una especie de una persona andrógina. Después con el tiempo decía, soy no binaria, ¿no? La no binariedad justamente tiene que ver con el hecho de no identificarte ni con lo masculino ni con lo femenino, ¿no? Que de por sí ya es una propuesta identitaria para las personas muy interesante, ¿no? Pero aún así seguía sintiendo que faltaba algo, ¿no? Y eso que faltaba tenía que ver justamente con el hecho de que yo soy parte de una comunidad, parte de un pueblo caranga, parte de los pueblos aymaras. Entonces encuentro un sinfín de términos que de alguna manera eran de wow, o sea, sí habían habido y habían existido otras formas de entender la sexualidad, ¿no? Y que como que me representaba un poco, ¿no? Entonces en algún momento decía, entonces soy Eusa, ¿no? Porque soy aymara y Eusa es un término en aymara. Pero también había otro término bien interesante que era el cariwarmi, y de hecho el cariwarmi tiene un espíritu protector que es el Chuquichinchay, ¿no? Que era una deidad que de hecho estaba en el Cusco, ¿no? Y que era la deidad de los cariwarmis, ¿no? Y los cariwarmis eran aquellas personas que tenían ambas energías en un mismo cuerpo, ¿no? Energías femeninas y energías masculinas. Entonces yo decía, creo que soy esta. De momento, igual considero que el tema de mi construcción identitaria, si es que quisiera resumirlo en una sola cosa, creo que eso sigue construyéndose, ¿no? Pero de momento podría decir que me identifico como una persona cariwarmi. Hoy por hoy se entiende que el tema de homosexualidad o lo gay o lo LGBT es más como una deformación de la colonia, ¿no? O sea, es una moda de la colonia que se han traído los europeos y que no corresponde a nuestras culturas, cuando en realidad las diversidades sexuales y de género siempre hemos existido hasta antes de la colonia, con otras formas de entendernos, con otras formas de relacionar nuestra sexualidad con nuestros principios y valores que estaban directamente conectados con el tema del cuidado de la tierra, ¿no? De la madre tierra en este caso, que en realidad nosotras más que madre tierra preferimos decirle Pacha, que es, ¿no? Un todo, el tiempo, espacio, y donde justamente se encuentra esta energía infinita, revitalizadora y generadora de vida, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde Daria Comunidad nos reivindicamos como Ewas, como Eusas, como Cariwarmis, como Lupacos, como Tebis, ¿no? Carimachos, ¿no? Entre muchas otras formas en las que en su momento y hasta antes de la colonia se enunciaban a varias personas que tenían otro tipo de sexualidades que no responden a la heterosexual, que viene desde la imposición patriarcal del norte global, ¿no? Entonces, y todas esas formas de enunciar y de reconocer nuestras sexualidades ancestrales y diversas no están dentro del LGBT, ¿no? Entonces, mirar también las diversidades sexuales desde un enfoque de interseccionalidad es también como que abrirnos esa posibilidad, ¿no? Abrazar nuestras raíces ancestrales,
mirar a las diversidades sexuales y de género desde un enfoque de interseccionalidad, no podríamos hablar de LGBTIQ+, porque primero que nada lo LGBTIQ+, está en un idioma extranjero y las letras no son suficientes para nombrar a todas las formas que están dentro de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Y en ese sentido, el famoso lenguaje inclusivo, o sea, el uso de la E, ¿no? En todas, todos, y obviamente el uso de la E viene en eso del todes, hermanes, compañeros, amigues. Es importante también, por supuesto, para aquellas personas que se identifican como no binarias o aquellas personas que salen del imaginario del masculino y el femenino sexual patriarcal como una imposición de este sistema de violencia sobre las sexualidades de las personas, ¿no? Entonces ahí evidenciamos la importancia de reconocer y de dirigirnos a las personas con los pronombres con los que se identifican, ¿no? Entonces, por eso consideramos también que es importante poder enunciarnos y poder nombrar a las personas desde otras formas y no en el lenguaje, porque también eso es una forma de violencia simbólica, decirle hermano o hermana a una persona que se asume como no binaria o incluso una persona que por ahí es intersexual y abraza ambos sexos con los que ha nacido y no necesita ningún tipo de corrección sexual, nada por el estilo, ¿no? Entonces y abraza y por ahí en algún momento su forma de identificarse y asumir su identidad va a ser otra, ¿no? De momento, nosotras abrazamos la E o el todes o el amigues, compañeros, hermanes, pero también consideramos que a medida que va evolucionando la sociedad pueden existir muchas otras formas, ¿no? Las sociedades no son estáticas, las culturas no están ahí y eso va a ser de aquí al infinito, ¿no? Constantemente como sociedad, como cultura y como culturas, mejor dicho, estamos evolucionando de acuerdo a nuestras necesidades. Se va transformando la cultura, se va transformando el idioma, las formas de nombrarnos, todo el tiempo van a seguir apareciendo y naciendo nuevas palabras, nuevos términos, y creo que esto del lenguaje inclusivo, el uso de la E, es parte de eso. Es lo más natural y lo más normal del mundo. Sabemos que existe mucha resistencia, sobre todo de los grupos conservadores y hay que decirlo, los grupos antiderechos que ridiculizan el tema del lenguaje inclusivo y que todo el tiempo están creando una serie de contenidos que desinforman, ¿no? Pero que más allá de eso, o sea, el lenguaje inclusivo no solamente ha venido para quedarse, vuelvo a decir, nosotros lo abrazamos mucho, independientemente de que seamos aymaras, etcétera, pero que también va a dar la posibilidad de poder, ¿no? En algún momento dar la apertura a poder encontrar otras formas de nombrarlos, ¿no? A lo mejor no solo será en el idioma español, a lo mejor serán en muchos otros idiomas, incluso a partir de ello empezar a identificar otras formas en nuestras lenguas originarias, en nuestras lenguas, en nuestros pueblos indígenas. Las cosas que he vivido con mi mamá y las mujeres de mi familia en realidad, mi hermana, mi abuela, mi madrina, creo que es bien lindo, digamos, el poder haberme conectado con ellas, ¿no? Y cómo a partir de ahí, ellas siempre, digamos, han peleado mucho, digamos, por conseguir todo lo que tienen, ¿no? Porque eso era significado de un bienestar para ellas y de hecho lo es. Sin eso, a lo mejor hoy por hoy no tendríamos un sustento de vida. Y más allá de recargarles toda la responsabilidad del cuidado del hogar, pero definitivamente, al menos en Bolivia, las mujeres son el pilar fundamental de las familias, ¿no? Más que los varones, ¿no? Y creo que en ese sentido los varones también tienen que empezar a asumir sus corresponsabilidades, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? O sea, no es casual que cuando hablas de tu mamá o cuando alguien habla mal de tu mamá, o sea, matas a medio mundo, ¿no ve? Lo que no pasa con tu papá, ¿no? Entonces, y ahí los hombres tienen que repensarse muchas cosas, tienen que repensarse su machismo y sus irresponsabilidades, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que mis madres, o mejor dicho, las mujeres, son mis madres. ¿No? Son mis madres, mi abuela, mi madrina, mi hermana mismo. Creo que han sido una inspiración y creo que han sido como esa gasolina, ¿no? Para seguir, digamos, no solamente, digamos, en espacios de defensa y promoción de derechos de poblaciones de diversa orientación sexual e identidad de género, sino es que también de posicionarme en mi comunidad en algún momento y decir, no, de acá nadie me saca. Y más por el contrario, digamos, estar ahí peleando por nuestras cosas en nuestra comunidad, porque también en las comunidades hay peleas bien jodidas por temas de terreno sobre todo, ¿no? Y solo
y solo las familias más fuertes sobreviven, ¿no? Y es bien loco nuestra familia que pues bueno, en algún momento mi papá decidió abandonarnos en estas pequeñas contiendas que hemos tenido, pero como mi mamá, mi hermana y yo nos hemos puesto firmes con el terreno y ahí es donde por ejemplo han salido esas cosas, ah, que te dijo maricones. Y pues claro, una también no tiene que dejarse, de alguna manera hemos desarrollado algunas estrategias para que no nos saquen del terreno y hoy por hoy pues gozamos de esos derechos en nuestra comunidad, ¿no? Entonces definitivamente creo que han sido las mujeres de mi familia, pero también creo que hace mucho, digamos, los tiempos, ¿no? Creo que están cambiando los tiempos, creo que nos estamos aperturando a nuevos paradigmas para entender el respeto desde otros entendimientos, ¿no? Creo que es importante en ese sentido seguir caminando en procesos que nos permitan entender que existe mucha diversidad, que existe mucha pluralidad y que no todo es hombre, mujer, el binario y que a partir de ahí no podría existir nada más, cuando en realidad sí existimos.